Muy buenos días, este es nuestro proyecto de entrevista periodística. Estamos aquí con Carlos ¿Cómo Ávila. estás? Mucho gusto. Sí. Primero que todo, ¿podría hablarnos un poco de usted, presentarse antes que nada? Sí, claro. Soy abogado, tengo pues ya prácticamente 23 años de egresado. Me titulé en el año 2002, terminé en el año 99, me titulé en 2002. Y ahorita estoy pues ejerciendo mi profesión plenamente como abogado especializado en asuntos ambientales, administrativos y en una materia que es, o más que una materia, una actividad muy relevante actualmente para todas las organizaciones públicas y privadas y sociales también, que es el cumplimiento, el compliance. Compliance a nivel internacional, digamos, es el compromiso que hacen las organizaciones para adherirse a ciertos criterios y estándares, más allá de lo que es la parte legal, adherirse a estándares de cumplimiento, valga la palabra, que les permitan hacer mejor su actividad, sobre todo en el caso de empresas globales que sus actividades en sus países, tanto de origen como en los países donde tienen sucursales o franquicias o van expandiéndose, pues quieren cumplir con todas esas disposiciones. El mundo jurídico es muy grande. Tenemos desde la parte constitucional, los tratados internacionales, y va descendiendo las leyes generales, federales, estatales, pero luego hay todo un mundo de reglamentación y de normas. Hay muchas normas tanto internacionales que se replican en México bajo la figura de normas mexicanas, o sea, adaptadas al entorno mexicano, pero son voluntarias, y hay las normas oficiales mexicanas. Y hay todo un espectro que a veces las organizaciones se pierden, o sea, quieren cumplir, pero no saben cómo hacerles, o sea, dónde es el camino que tienen que tomar para garantizar eso. Entonces, estoy dedicando esa parte, después de, sí le puse un punto final a mi carrera en el servicio público, y la última posición en la que estuve fue como coordinador de procesos y calidad de servicios de agua y drenaje de Monterrey, y ahí precisamente dirigía el sistema institucional de calidad y de responsabilidad social empresarial, que también pues fue una inspiración para dedicarme a esta cuestión ahora en el sector privado. Y anteriormente en esa misma institución estuve a cargo de la Secretaría Administrativa de la Dirección General, y ahí me tocó la oportunidad de implementar precisamente el sistema de calidad que actualmente tiene, y al mismo tiempo pues la supervisión de diversos proyectos estratégicos que, pues, para el abastecimiento de agua a la ciudad que actualmente tenemos. Pues básicamente es eso. También me he especializado mucho en el tema ambiental, me tocó ir al tema legislativo, me tocó coordinar la ley ambiental actualmente vigente en el estado de Nuevo León hace ya 16 años. Estaba muy chico todavía, pero tuve esa oportunidad de hacerlo, y de ahí, bueno, pues me vinculé mucho con la parte ambiental, la parte legislativa. Estuve antes de agua y drenaje del 2018 al 2021, en la legislatura pasada estuve dirigiendo, coordinando la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Hacienda. En fin, experiencias que me han enriquecido mucho y que ahora estoy tratando de llevar a la parte privada. A sus órdenes, muchachos. Claro, hablando de lo que usted dice de que trabajó en agua y drenaje, bueno, hay un estudio en el cual dice que estuvo lloviendo igual en los mismos últimos años, pero ¿por qué la crisis inició hasta el 2022? Mira, en realidad hay muchos estudios en torno al tema. La realidad es que la ciudad de Monterrey está sentada en una región, pues obviamente no está favorecida por la presencia permanente de agua. Estamos en una parte de transición entre el subtrópico y el desierto. Y en esta zona de transición
conviven abundancia de lluvias, pero repentinas y muy puntuales, y no son a veces predecibles. Hay una temporada de lluvias fuerte, normalmente es en estos meses, a partir de mayo hasta septiembre, pero son impredecibles. O sea, los modelos meteorológicos, aunque se diga lo contrario, alguien lo pueda afirmar, no puedes predecir más allá de 2 semanas, 3 semanas. Tienes mientras más tiempo pasa, más porcentaje de error. Entonces realmente no se lleva una estadística histórica. Hay registros desde el siglo XIX de las precipitaciones en el área metropolitana. Hay estaciones meteorológicas, hidrometeorológicas que operan la Conagua, y ahí se va viendo las estadísticas, y en realidad no hay un patrón. Hay obviamente un promedio anual, pero no hay un modelo que te permita prever puntualmente cómo va a estar la precipitación. Entonces, en cuanto a esas opiniones, la realidad es que hemos enfrentado en los últimos 4 o 5 años un descenso en los digamos, en las proyecciones o en los acumulados, comparando digamos, los últimos 20, 30 años, y ya ha habido un menor nivel de precipitaciones. Claro, a lo mejor no los ves porque dices, oye, pues estos días llovió mucho. Pues sí, pero ya viendo todo el año, pues ya el promedio es menor. O por ejemplo, como dicen, es que este mes de abril fue el más seco. Pues sí, pero no sabemos cómo va a estar septiembre. A lo mejor puede ser el más húmedo en muchos años. Yo les puedo decir que en el tiempo que a mí me tocó, 2 veces estuvimos en la misma situación que estuvimos el año pasado, sin agua en las presas, pero no nos dimos cuenta, o afortunadamente ya cuando íbamos a empezar a hacer cortes de agua, como los que se tuvieron que hacer el año pasado, pues afortunadamente cayó un huracán. En 2010 fue el huracán Alex. Cuando llegó el huracán Alex, en julio, 1 de julio, las presas estaban ya casi secas. No había trascendido tanto el problema porque todavía había capacidad de suministro con lo que se tenía, pero ya estábamos a punto de hacer cortes. Y en 2013 igual, fíjense, 3 años después, ya las presas otra vez estaban casi vacías, peor que en 2009-2010, y afortunadamente no fue necesario porque se presentó por primera vez en la historia reciente 2 huracanes, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, girando al mismo tiempo, 2 licuadoras gigantes de agua alrededor del territorio nacional. Pues sí, dejaron muchos daños por todos lados. Aquí hasta hubo también, igual que en el Alex, no en tanto grado, pero hubo daños. Pero afortunadamente nos dejaron las presas llenas. Y estamos hablando de 2 fenómenos en 2010 y otro en 2013. De 2013 para acá ya hemos tenido otros 2 huracanes, que es el Hanna en 2020 y el Ferdinand. Bueno, a lo mejor Ferdinand primero en 2019, creo, 2020 Hanna. Y no nos dejaron la suficiente cantidad de agua. ¿Por qué? Porque no pasaron por donde, por ejemplo, las presas de la parte sur, Cerro Prieto, no pasaron por ahí los huracanes, los más recientes, cosa que sí sucedió con Alex y con Ingrid en 2013, pero los siguientes ya no. Entonces, no hay manera de prever, por más avanzados que estén los modelos meteorológicos, puedes hacer, sí, previsión, pero no sabes qué va a pasar. Entonces, pues esa es la cuestión con las lluvias. Sí han sido estos últimos años muy severos a comparación de, digamos, lo que se presentó hace 10, 20 años. Ha habido épocas más secas en Monterrey, eso es un hecho. Ha habido sequías en los 90s, en los 80s, pero la gran diferencia aquí es que no es la misma población, ni es el mismo tamaño de área metropolitana que actualmente tenemos. Por eso
por eso se está volviendo pues cada vez más perceptible para sobre todo las nuevas generaciones. La última vez que se presentó un desabasto severo fue en 1999. Por ejemplo, a ustedes les tocó en 2022 sentir por primera vez un fenómeno real. Algunos le llaman el día cero, que el día que la ciudad se quede sin agua. Sí ha pasado en algunas regiones del mundo, pocas, pero sí se ha llegado a pasar. Y aquí estábamos, bueno, ¿cuánto nos va a durar esto? Afortunadamente, bueno, siempre llegan las lluvias y mal que bien nos recuperamos, pero bueno, pues, lamentablemente mientras más crece la ciudad, mientras más somos, pues esto se va a seguir notando más. No es que no se haya presentado, sequías ha habido en toda la historia. El problema es dónde estamos asentados, y es lo que comentaba al principio, o sea, estamos en una zona que no está favorecida por tener agua en abundancia. Y mucho antes, usted me dijo que hubo sequías antes, pero en esos tiempos, ¿cómo se manejaba? Pues bueno, al que comparar todo el siglo XX, la ciudad fue creciendo en su población. Conforme iba creciendo, se iban desarrollando infraestructura, de acuerdo a lo que en ese momento había, digamos, de tecnología, o tecnología de construcción, o de conducción de las aguas, tanto, bueno, porque el tema no nada más es con el agua potable, es el agua residual, los drenajes. Ese es todo un reto para la ingeniería. Todo lo que se fue haciendo en el siglo XX, en función del crecimiento de la población, pues iba ligado a un plan de largo plazo. O sea, ¿qué es lo que hacía en este caso el gobierno del Estado? El gobierno del Estado tuvo que para empezar, construir una institución que venía de ser privada. El servicio del agua en Monterrey, la primera mitad del siglo XX estaba concesionado a privados. De hecho, la empresa se fundó, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, se funda en 1906 como un organismo privado, una concesión. Y el sector privado no pudo con ese reto, se lo quitó el gobierno en 1956 porque no cumplieron con la infraestructura que tenían que invertir, precisamente no nomás asegurar el agua potable necesaria para la ciudad que seguía creciendo, también tenía que asegurar la protección contra las inundaciones, tenía que asegurar que se prestara el servicio eficiente de drenaje, y no nomás drenaje, sino también en ese entonces no estaba tan conceptualizado el tratamiento del agua residual. Los métodos de hace 50, 60 años son muy distintos a los de ahora, pero el chiste no nomás es desalojar el agua, es que sea en condiciones de saneamiento adecuado, es el concepto, saneamiento. Entonces son varias cuestiones que el Estado tiene que prestar o tiene que darle a la población, y esto se tiene que hacer con un plan de largo plazo. Entonces, las lluvias que se han venido presentando, la gran ventaja es que nos permiten almacenar agua potable, pero también provocan muchos problemas con la infraestructura. O sea, lluvias intensas, por ejemplo el Alex, o sea, cuando hablamos de huracanes que han azotado el área metropolitana, pues no se imaginan viento, el tema no está así como en la playa. En la playa ahí sí es, llega el fenómeno meteorológico y la principal condición son los vientos. Aquí es el agua acumulada, o sea, son grandes bolsas de agua. Entonces, si no hay infraestructura para aprovecharla bien, ese es el término, aprovechar, te puede ocasionar muchos desastres y no la vas a aprovechar. Por ejemplo, las inundaciones más fuertes que ha tenido el área metropolitana han sido por el río Santa Catarina, 1909, 1967,
con un huracán que se llamaba Viula en 1989, que pues, estábamos muy jóvenes todos, bueno, ustedes todavía no nacían, pero que fue el huracán Gilberto, que ha sido el más devastador, precisamente porque faltaba esa infraestructura para aprovechar de mejor manera esa agua, lo que se llamaría infraestructura de protección contra riesgos meteorológicos. La principal es una cortina que está en el río Santa Catarina, en la parte de la Huasteca, una cortina, una pared, digamos, de piedra, que impide que cuando hay un fenómeno, huracán, tormenta tropical, que esté llegando por el Golfo de México, como ha sido el caso del Alex y el Gilberto, y todos los que se han repetido, que han sido muchos, pero los que más nos acordamos todos son Alex y Gilberto, que llegaron pues por la parte del Golfo de México. Entonces todos los escurrimientos de agua pues llegan por la parte de la Sierra Madre y se acumulan en esa zona. Entonces ahí era necesario hacer una cortina de protección para impedir que el agua fuera de control, como pasó en el Gilberto, pues ocasionara problemas en el área metropolitana. Entonces el tema es combinar lluvias con infraestructura de protección y además con la capacidad necesaria para aprovechar, en este caso, las presas. De nada sirve que llueva o que venga un huracán si no tienes dónde almacenar el agua. Las presas, el problema es que son infraestructuras, se usaron mucho o se construyeron mucho en el siglo XIX, en el siglo XX, pero tienen un costo muy alto, no nomás en lo económico, sino en lo social, porque tienes que reubicar a mucha gente, les tienes que quitar la tierra. A veces se hace mediante una indemnización o de plano una expropiación. Expropiar es quitar por causa de utilidad pública. Entonces las presas pues, son soluciones que en su momento funcionaron, sobre todo para la agricultura. Pero ya en el México del siglo XXI, donde pues ya el 75% de la población vive en áreas metropolitanas o urbanas, y el otro 25% está en el campo, pero aún así el agua, el 70% del agua en todo el país, el agua disponible, se va para uso agrícola. Entonces hay una disparidad gigantesca en donde está concentrada la población y donde requiere el agua y en donde se sigue utilizando todavía. Hay mucha ineficiencia en el campo, en el uso del agua. ¿Por qué? Pues porque no se ha logrado tecnificar bien todo lo que es el riego agrícola, se desperdicia mucho y a lo mejor mucho se capta en el subsuelo, o sea, lo que se va, como dicen, bueno, lo que se desperdició en la agricultura por malas prácticas de riego, pues finalmente se capta en el subsuelo y ahí lo podemos extraer como pozos. Pero el problema es que también estamos cubriendo cada vez con más construcción por este crecimiento urbano aceleradísimo que tenemos, se va cubriendo de cemento, entonces es cada vez más difícil tener zonas de captación. Aquí toda el área metropolitana, pues estas montañas que tenemos aquí, digo, no se ve, pero pues es toda la zona de la Huasteca. Esta es la zona que más agua capta cuando hay precipitaciones. Es uno de nuestros prácticamente no pulmones, pero sí grandes reservas de agua. Sale una muy buena parte del abasto a toda el área metropolitana de aquí, pero pues si lo seguimos llenando de casas y de calles y de infraestructura que le impide al subsuelo recargarse naturalmente, pues cada vez está siendo más complicado obtener agua. Entonces el tema tanto de las presas como de los pozos que tenemos en las zonas urbanas, pues es una gestión cada vez más complicada. Entonces, bueno, pues seguimos dependiendo de fuentes naturales, en este caso los ríos, pero pues también con ríos cada vez más contaminados, pues el reto es mayor. Claro, ya como dijo, hay muchas personas que están involucradas a lo que puede ser la crisis del agua, extracción y todo lo que dijo, pero el Poder Ejecutivo, ¿qué papel jugó en la crisis del agua? Pues básicamente el tema del agua
Pues sí, prácticamente le corresponde a todos los niveles, hasta el judicial, por un tema que ahorita comentamos. Pero sí, quien tiene la preponderancia es el Ejecutivo. Para empezar, a nivel nacional, el Ejecutivo Federal es quien tiene la administración de las aguas nacionales. Las aguas son de la nación, igual que el petróleo, igual que sus recursos minerales. Pero claro, pues la nación, ¿cómo los va a aprovechar? Pues con un orden jurídico, un orden reglamentario y las competencias entre también estados y municipios. Pero sí, básicamente la provisión del servicio de agua es una función del Ejecutivo. En el caso del Estado de Nuevo León, la preponderancia en la prestación del servicio de agua potable la tiene el Estado, a diferencia del resto de estados de México, del resto de entidades federativas, en donde el agua, por naturaleza de la Constitución, es de manejo municipal. O sea, todos los estados hay una Comisión Estatal del Agua, pero cada ciudad tiene su organismo operador, administrado o concesionado por su autoridad municipal. Pero en el caso de Nuevo León se hizo un arreglo institucional distinto hace muchos años y está convenido que el Estado preste el servicio con acuerdo de los municipios, con figuras jurídicas que ya tienen muchos años. Entonces, eso le ha dado a Nuevo León una gran ventaja a comparación del resto de los estados, porque en los estados que tienen este servicio a nivel municipal se les dificulta mucho garantizar inversiones necesarias para que le lleguen a todas las ciudades. Nuevo León, la ventaja y desventaja que tiene es que es un estado muy concentrado en el área metropolitana de Monterrey. De hecho, es el estado que mayor concentración urbana tiene. El 90% de la población de Nuevo León está en el área metropolitana de Monterrey, cosa que no sucede en los otros estados, en donde hay 3-4 centros urbanos grandes. Por ejemplo, aquí en Tamaulipas, pues tienes la capital, que es Victoria, pero tienes ciudades fronterizas importantes, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros. Tienes ciudades importantes en la parte del Golfo, que es Tampico, Altamira. Nuestros vecinos de Coahuila tienen ciudades importantes como Torreón, como Monclova, y tienes la capital, Saltillo. Hay Ciudad Acuña, Piedras Negras. Hay muchos centros urbanos. Aquí no, aquí es, salvo Linares, Montemorelos, toda la concentración está en el área metropolitana de Monterrey, 90%. Entonces tienes que traer el agua de una manera mucho más eficiente, porque aparte las fuentes de abastecimiento pues, están remotas, por lo que comentaba hace rato. Entonces, ahí el Estado, el Poder Ejecutivo, el gobierno, ha logrado ese acuerdo con los municipios para que sea a través del Estado, en este caso, que el Estado no es el propietario de la empresa de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, porque es un organismo descentralizado, tiene su patrimonio propio. Está bajo la administración del Estado y sí, patrimonialmente depende de él, pero es una empresa autosuficiente en la parte de sus finanzas. Precisamente todo lo que se capta por tarifas, las tarifas por la prestación de sus servicios, va para inversiones dentro del mismo organismo. Entonces, eso es una ventaja que otros estados no tienen, donde ahí el Estado, el Poder Ejecutivo, los tiene que subsidiar. Subsidia que esos organismos operadores municipales están muy lastimados en sus finanzas porque ni tienen buenas opciones de abastecimiento y de servicio de calidad. Aquí la diferencia en Nuevo León, y eso es un motivo de orgullo para Nuevo León, es que sí tiene un organismo que tiene esa capacidad financiera, técnica, en un solo ente controlado, o sea, una empresa paraestatal, un organismo descentralizado, que no tienen los demás. Pero bueno, esa es la participación del Poder Ejecutivo en el caso de Nuevo León, e insisto, en el caso federal, el Poder Ejecutivo
tiene a su cargo la Comisión Nacional del Agua, que está sectorizada dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y esa Comisión Nacional del Agua, creada en 1991, esa es la instancia en donde se administra el manejo de las aguas nacionales. Y ahí ellos tienen que determinar, bueno, cuánta agua va a cada tipo de usuario. Hay que recordar, ahorita mencionaba lo del agua agrícola, no nomás el agua que usamos en la ciudad, 70% del agua es para uso agrícola. Y ahí tienes que tener un manejo muy puntual en la distribución, porque es a través de distritos de riego. O sea, no nomás se da el agua de manera indiscriminada, se ordena a través de distritos de riego, a través de unidades de riego, donde hay asociaciones de usuarios que controlan el acceso a esa agua. Y del 30% que queda, 25% va para las ciudades, para uso público urbano, así se llama en la ley, uso público urbano. Y el 5% restante, por increíble que parezca, es para la industria. La industria no es el principal consumidor, como a veces se piensa. La industria, digamos, como la imaginamos, ¿verdad? De procesamiento de materias primas. Hay industria agrícola, ahí sí entra el consumo del agua agrícola, que digo es el 70%, pero la industria consume pues, prácticamente el 5%, y otros usos derivados del agua, que es generación de energía eléctrica, las hidroeléctricas, todo eso, que es un 2%, 1%. Entonces realmente el gran reto es para el manejo del agua y bueno, que esa es una responsabilidad del Estado, respondiendo a tu pregunta, el tema agrícola, más que el uso público urbano. El uso público urbano, el uso en las ciudades, tiene mucha ineficiencia. No en particular en una ciudad, en general. Es mucho como la comida que consumimos todos los días. Hay muchas mermas. Y en el tema del agua es lo mismo. En promedio, del agua que llega a las ciudades, en promedio en todo el país se desperdicia un 30 o 40%. ¿Por qué? Pues porque hay fugas, porque hay robos, hay ineficiencias, hay errores de medición. Entonces finalmente es agua que se puso a distribuir, pero a la hora de ya recuperar los costos, te quedas un 40% menos. Y otro de los grandes retos en donde tiene que ver el Estado, el Poder Ejecutivo, es en el tema de la energía, porque lamentablemente no puede haber agua en las ciudades si no hay energía eléctrica. Y también un altísimo costo de la energía, del costo operativo es para pues pagar el recibo de luz, porque finalmente todos los organismos operadores en México son clientes de Comisión Federal y les llega su recibo igual que a nosotros, y pues no hay exenciones, tienen que pagar. Y entonces gran parte de la tarifa que se debería de invertir en infraestructura para que no se desperdicie el agua, pues va a pagar energía eléctrica. Entonces otro tema en donde y bueno, esto ha pasado, ya gobiernos de todos los partidos, ya estuvieron todos, ¿no? Y es un tema que no se resuelve. O sea, ¿cómo le van a hacer los organismos operadores de las ciudades para que el tema de energía eléctrica no sea un lastre en sus finanzas? Porque prácticamente lo que están generando de ingreso a través de tarifas es para pagarle al mismo Estado el servicio de energía eléctrica, porque no hay excepciones, no se les cobra. Claro, hay una tarifa diferenciada, pero se les cobra, no es gratis. Ok. A lo que usted dijo era que hay errores en lo que es en el público en general, también en los trabajadores y todo eso, pero ¿usted cree que con el trato que lleva la gente dándole al agua desde hace mucho tiempo y lo que lleva ahorita, que pues la gente ha empeorado totalmente, cree que puede haber otra crisis? Pero la población en general. La población en general, ¿usted cree que puede haber otra crisis? Mira, si no, esto es tarea de todos, o sea, no nada más de el gobierno o las empresas
somos todos los ciudadanos. Los consumos que tenemos, si bien se han ido descendiendo, a veces se maneja gubernamentalmente de que hay que bajar. La realidad de los números es que sí ha habido una disminución, o sea, se consume por vivienda menos agua que antes. Puede deberse a muchos factores. Ahí ya va mucho una postura política. A veces el gobierno dice, no, hay que bajarle. A ver, ya hay datos, por ejemplo, todas las casas que se han construido en la zona periférica consumen, o sea, menos agua no pueden consumir. Consumen muy poquito, 10 metros cúbicos al mes, son 10,000 litros, es casi ya el mínimo humano. El nivel, la Organización Mundial de la Salud es quien sí se ha animado a decir que cada persona requiere entre 100 y 150 litros, que nadie se anima a decir a nivel internacional. El mínimo básico indispensable de una persona es 110 litros, nadie te lo dice. Un rango entre 100 y 150. Aquí en Nuevo León estamos en ese rango. Claro, como una nota que salió ayer o antier en San Pedro. En San Pedro hasta le ponen en el periódico, se la bañan, porque consume mucha agua. Pues sí, porque las casas de San Pedro por lo general son más grandes, tienen jardín. Es otro contexto socioeconómico que no existe en el resto del área metropolitana. Y siempre va a ser así. San Pedro va a ser el primero, Monterrey va a ser el segundo en consumos, por el tamaño de población y también por el poder adquisitivo. Pero a lo que voy con el comentario es que consumo sí podemos seguir haciendo mucho y es responsabilidad de todos los ciudadanos, pero también hay un elevado, lo que decía hace rato también, un elevado nivel de desperdicio en la parte agrícola. Entonces, mientras eso no se resuelva, pues el problema va a seguir subsistiendo. Y pues sí, el gobierno tiene que estar haciendo cada vez más inversiones en minimizar las fugas, minimizar las pérdidas de agua y sobre todo pues medirla de manera adecuada. Claro, y nada más una última pregunta para finalizar. ¿Usted cree que ha habido una mejoría en el trato del agua en este último año? Sí, se han hecho esfuerzos muy importantes. El problema es que sí hubo, hay que decirlo, los últimos 6 años, en la administración anterior, hubo un descuido terrible, hubo un retroceso y hay manera de probarlo en muchos aspectos. O sea, de la ruta que se llevaba, hablando en el tema de agua y drenaje de Monterrey, o el abastecimiento de agua al área metropolitana, vamos a decir, porque son muchos aspectos del agua, pero ya en la parte del uso urbano sí hubo un retroceso, no se hicieron las inversiones necesarias, se dispararon mucho los consumos no autorizados, o sea, aumentó mucho la clandestinidad. Por un lado sí, se regularizaron a muchos usuarios, pero también se permitió el robo en muchas zonas de la ciudad. Y no se hicieron las inversiones necesarias, no se respetó un plan, un plan de largo plazo que siguió la empresa desde los 50. En la primera pregunta hablábamos de las etapas de la ciudad. La ciudad ha ido creciendo en su consumo de agua, pero también va creciendo en obras para asegurar la disponibilidad de agua necesaria para ese crecimiento de la población. Y esas obras que se tienen que hacer son muy complejas, políticamente, económicamente, técnicamente, pero se tienen que hacer, les guste o no a algunos grupos de interés. Así se hizo la presa Cerro Prieto en los 80s, que en su momento dijeron que era la obra del siglo. Pues sí, nomás alcanzó para ese siglo. Se tuvo que hacer el cuchillo, que también fue una obra muy compleja, con costos políticos altos. Le costó trabajo a un gobernador, porque trató de defender los derechos de agua para Nuevo León, ante los reclamos de Tamaulipas, porque la presa
el cuchillo es para los dos estados y además, bueno, el agua es nacional, es manejo federal, es un tema ahí muy complejo. Pero pues se tienen que hacer las obras. O sea, como se dice coloquialmente, hay que entrarle al toro por los cuernos. Y lamentablemente la administración anterior pues no lo hizo. El gobierno independiente no lo hizo. Cancelaron un proyecto muy importante que era traer el agua al río Pánuco. Un proyecto que, lejos de haberse cancelado, más bien se debió haber suspendido para revisarse y que lo volvieran a concursar, etc. Pero no cancelarlo, porque al cancelarlo se rompió una secuencia que nos va a dejar a la larga muchos problemas, porque vamos a seguir con proyectos para ir sacando el tema 2-3 años, pero el problema se va a seguir repitiendo. Y ahí creo que, a manera de conclusión, sí va a haber la crisis no se ha ido, la crisis va a seguir permanente. Esto es como tener pues una enfermedad terminal. No va a ser terminal, digo, finalmente algo se tendrá que hacer en un futuro. No puede terminar una ciudad porque no hay agua, se va a tener que hacer alguna inversión. Pero a como estamos ahorita, si no llueve, lo digo en palabras bien coloquiales para el reporte, digamos, que tengan que hacer algo, pero si no llueve, nos vamos a enfrentar a una situación muy compleja. Si llueve en exceso y no se aprovecha el agua, pues también va a haber daños y va a haber problemas. Pero la ciudad no puede seguir creciendo a los ritmos que está teniendo si no asegura a largo plazo el abastecimiento. Y la única manera de asegurarlo es traer el agua de otro lado. Porque de lo contrario, por decreto no puedes decir esta ciudad ya no va a crecer. No sé si vieron la película de los Simpson, que le ponen una quesera y aquí ya no entra nadie ni sale nadie, no se puede. La ciudad sigue creciendo, tenemos 25% de población en Nuevo León migrante. Somos ya casi 6 millones de personas. Ha crecido la ciudad prácticamente, ya no más hablo de la ciudad, porque les decía que el 90% de la población se concentra en el área metropolitana, pero de acuerdo al número de usuarios de agua, es prácticamente el doble, del 2000 para acá. Entonces, ¿cómo vamos a estar en otros 20 años? Entonces, se tienen que hacer grandes obras muy complejas y pues asumir los costos que estas obras llevan, porque son costos políticos altos. No es fácil entrar a una negociación de hacer una presa o hacer un acueducto de un lugar muy distante, o quitarle agua a alguien para traerla. Se habló mucho el tema de quitarle el agua a las industrias. En realidad los consumos no son muy altos, son 4 o 5%, son datos reales, bien verificados. 4% del total del agua, 4% uso industrial. Entonces, el problema no es también atacar al empresariado, a los industriales. Claro que tienen mucho que hacer en acciones de responsabilidad social, cuidar el agua, pero el problema no son ellos generan empleos, ellos invierten, se arriesgan en México a construir. Aquí vemos muchos de esos casos y tienen compromisos para cuidar el agua, pero el tema es que el Estado no, y digo Estado mexicano, o sea, Federación, Estado, municipios, el Ejecutivo, con el apoyo legislativo, con el apoyo inclusive del Poder Judicial, porque es un derecho humano. La Constitución fue reformada en 2012, el artículo 3, para establecer el derecho humano al agua. Bueno, ese derecho humano no es nada más ponerlo en letras, es cumplirlo. Y cumplirlo amerita inversiones gigantescas. Sí, el gobierno federal ha invertido mucho en obras. El gobierno estatal no se diga, pero aquí es una corresponsabilidad de todos, de ciudadanos y de gobierno.
pero en realidad lo que se tiene que hacer es mayúsculo, porque finalmente en algún momento no va a ser suficiente la cantidad de agua disponible para pues, la capacidad instalada que existe en la ciudad, sobre todo si esta sigue creciendo esos ritmos. Hay en internet, pueden ver ustedes videos de un exgobernador de los 80s, don Alfonso Martínez Domínguez, que así como se hablaba en los 80s, él mismo decía, si Monterrey no baja su crecimiento, hablaba así de cuántos hijos por pareja, lo que en ese entonces era la planificación familiar, que estuvo muy vigente en las políticas públicas en los 70s, en los 80s, porque sí, pues antes eran familias de 6, 7 hijos, ahorita ya no, ya no nos podemos dar ese lujo, y en realidad, bueno, pues era de disminuir la cantidad de población, pero aún así la población sigue creciendo, porque sigue creciendo la migración. La migración es un derecho humano, no puedes, nadie lo puede negar, eso da lugar a guerras, pero también ¿qué hacemos? Pues la ciudad no puede dejar de crecer, por decir, ya no va a haber migrantes, ya no pueden tener más hijos, no se puede, y además es un derecho humano el acceso al agua, entonces eso amerita inversiones, ¿sí? Y le dejó un grave problema a la administración actual del gobernador Samuel García, problema que están enfrentando con lo que puede, pero pues sí que necesita acciones pues muy de largo plazo. Bueno, vamos a decirlo de esa manera. Muchas gracias, esto fue todo. Quiero Quiero agradecerle por darnos la oportunidad y pues le deseamos todo lo mejor en todos los proyectos que haga. Nos encantó pues hacer esta entrevista por usted y esto fue todo por el proyecto de hoy. Gracias por su atención.